Hola, buenas. Bienvenidos un día más a Tu Propia Pensión. Y hoy vamos a comparar los mercados bajistas pasados, es decir, los bear markets pasados, con el momento de hoy. Es decir, vamos a ver dónde estamos en comparación con otros mercados bajistas y vamos, para que nos hagamos una idea, para que cada uno pueda reflexionar y pensar hacia dónde vamos a ir. Vamos a considerar distintos casos, ya que hay algunos bear markets que tenían una inflación muy alta y otros no tanto. Y también hubo unos bear markets que fueron mucho más brutales y otros que fueron menos brutales. Entonces, por cierto, déjame en los comentarios a ver qué te parece el audio, porque me he comprado un micro nuevo y espero que se escuche mejor, no sé, ya me dirás. Sin más dilación, ¡vamos a ello! Aquí estamos otra vez. Bueno, pues en esta gráfica aparecen todos los bear markets, ¿ok? Ya sé que está así todo un poco confuso y de hecho este es donde estamos aquí ahora, en 2022. Así que te los voy a ir despiezando poco a poco, ¿vale? Pero bueno, esta línea que no acabas de ver porque está mi cámara por el medio es de hasta el año 1937, es decir, esto es muy antiguo, ¿vale? Este de aquí es del año 2000, este de aquí es el crack del 29, ¿ok? Y este de aquí fue cuando reventó en el 2007, 2008, vamos. Esto que tienes aquí delante es el mercado bajista actual expresado en retorno de la inversión. Obviamente es menor que 1 porque todos los valores actuales son menores que aquellos que estuvieron en los máximos de hace menos de, bueno, antes de que acabara el año, perdón, en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué forma tiene esto? Bueno, pues como puedes ver, baja para después tener lugar un bear pump, es decir, que vuelve a subir, pero nunca sube hasta los mismos puntos en los que se alcanzó al principio en el bull market, ¿no? Obviamente, tiene sentido. Pero eso no quiere decir que, bueno, pues se puede jugar este tipo de mercados. Pero hay la característica principal es que los mínimos son cada vez más bajos y los puntos máximos son cada vez más bajos también. Bueno, como se puede ver, aquí abajo hubo un ligero soporte, pero aún así, hace nada, recientemente, volvimos a sobrepasarlo por abajo, aunque ahora estemos repuntando ligeramente. Ten en cuenta que esto es el SP500 todo en total, ¿vale? Y esto que ves aquí es de lo que se está hablando mucho últimamente, de que se parece un montón el bear market actual con el bear market pasado de la burbuja del 2008. Pero hay que tener algo en cuenta y es lo siguiente. En aquel momento, aunque se dieran circunstancias parecidas como bancos diciendo que todo estaba muy bien y al final petaron todos, en su momento fueron otros y hoy parece ser que va a ser Credit Suisse y potencialmente el Deutsche Bank también, pero bueno, todavía no ha sucedido, entonces bueno, ya se verá. Pero hay algo muy importante que es muy diferente y es la tasa de inflación. Entonces, te tienes que tener presente que ahora mismo la inflación es más del 10% en algunos lugares, otros es de casi el 10%, en otros de más del 10%. Pero en aquellos momentos, en el año 2007-2008, la inflación era de menos del 4%. Es decir, lo que sucedió fue algo completamente distinto, es decir, de aquella había activos muy tóxicos, es decir, básicamente se le daban hipotecas a todo el mundo y luego la gente apostaba en los mercados en base a de si tú ibas a pagar tu hipoteca o no, y se le fue todo un poco de madre y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero la historia no se suele repetir, pero suele rimar, ¿no? Entonces, esto es un escenario relativamente posible, es decir, como puedes ver, da bastante miedo que se parezca tanto, pero no te alarmes porque no es exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, puede ser que se repita algo similar, pero las circunstancias que estamos viviendo ahora son completamente distintas, es decir, por ahora esto no es debido a la venta de activos tóxicos y la, entre comillas, bueno, malversación de documentos, es decir que estás mucho mejor de lo que estás. Esto, tenemos una crisis de inflación, ¿ok? Básicamente, y una guerra por el medio, y problemas de logística, y muchas otras cosas, pero no es exactamente el mismo tipo de problema. En el caso en el que revienten estos bancos, pues sí que estaríamos en un caso todavía más similar al del año 2008, pero por ahora simplemente coincide de que las gráficas son muy similares. Ahora ves que hay una nueva línea. Esta nueva línea que ves aquí es la del crash de las .com. Ok, que como puedes ver no fue tan catastrófica como la del año 2008-2007, pero aún así tuvo unas similitudes muy grandes con la que estamos viviendo ahora, es decir, una marcada tendencia hacia abajo con muchos bear pumps por el medio. ¿Por qué creo que esto puede ser algo más posible?
porque bajo mi punto de vista el mercado bajista actual puede ser que esté más relacionado con la burbuja de las .com, porque vamos a ver, lo que parece que desencadenó este bear market fue el crash de Luna, por lo menos en el mundo de las criptomonedas, porque yo sé que aquí hay mucha gente que les interesa eso, aunque yo os esté hablando de todo el mercado, todo esto está relacionado, ¿vale? Entonces, si asumimos que el crash de Luna fue uno de los catalizadores que nos llevaron a esta crisis que tenemos ahora, junto con la tremenda inflación, pues podríamos establecer esa relación. En vez de decir, bueno, pues en el año 2000, antes del año 2000, fue el boom de las .com, donde se tiraban millones y millones de dólares y de euros y de lo que hiciera falta a empresas tecnológicas, porque antes todo esto era campo, ¿no? Era internet, era todo nuevo y bueno, pues crecía el dinero por todos los lados hasta que reventó la burbuja y solo quedaron los poderosos. De ahí salieron los gigantes como Google, Meta, Facebook y todos estos, ¿no? Y por supuesto Amazon, claro. Entonces, aquí podría verse de la misma manera. Si lo miramos desde el punto de vista cripto, pues podríamos decir que las causas pues, podrían ser algo similar, es decir, bueno, pues todo era muy bonito en el mundo cripto hasta hace poco, pero claro, llegó Do Kwon y el problema con Luna y el protocolo de Anchor, que donde reventó todo, porque bueno, se retiraron todos estos fondos tan rápido, bueno, todo esto que pasó, que el precio de Luna se fue a cero. Así que si os interesa que os haga un vídeo de lo de Luna, que ya está más que mascado, dejadme un vídeo y un comentario y os lo hago, vamos, sin problema ninguno. Entonces esto podría ser, respecto al tema cripto, podríamos verlo por ahí. Pero también yo le veo la misma pega, y es que no había una inflación tan alta de aquellas como la había ahora. Es decir, ahora mismo el mercado en general, no solamente el criptomercado, es tan bajista porque se están subiendo un montón los tipos de interés y tenemos una guerra al mismo tiempo. Pero de aquella había casi la mitad de inflación que ahora. Entonces vamos a mirar qué sucedió durante los mercados bajistas en los cuales la inflación también era muy alta. En este caso ya sé que nos queda muy atrás, pero es que no se me ocurre mejor ejemplo. Es decir, el mercado bajista después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínate la cantidad de dinero que se imprimió para pagar una guerra, ¿no? Vale, entonces yo creo que mejor ejemplo no puede haber. Y como podemos ver, esto también sería justamente el tipo de mercado bajista que la Reserva Federal Americana quiere obtener, que es lo que le llaman ellos un aterrizaje suave, en el cual durante un periodo de tiempo más o menos largo lo que se estaría haciendo sería dando botes por el fondo, ¿vale? Porque ellos habrían sido los mayores causantes del problema, entonces deberían de tener también la mayor cantidad de herramientas para solventarlo. Es decir, fueron los mayores causantes porque básicamente era gratis pedir dinero prestado y por eso se imprimió tanto. Entonces, al mismo tiempo, ellos también tienen la capacidad, supuestamente, de retomar esto y volverlo todo a su cauce. Entonces, en caso, ya ves que también es relativamente similar, pero bueno, en caso de que se siguiera este tipo de patrón, que ya te digo, es el mismo que se busca desde la Reserva Federal Americana, lo que sería dar botes por el fondo hasta que, por supuesto, después obtengamos un nuevo mercado alcista, porque obviamente los mercados bajistas, como muchísimo, duran 2 años, pero eso ya son de los largos de caray. Por lo general, suelen durar entre 10 y 15 meses. Que eso es lo normal, y ya llevamos 6, es decir, que se podría decir que llevamos ya la mitad del camino recorrido, ¿vale? Aquí en pantalla lo que te muestro son todos los mercados bajistas con alta inflación, ¿vale? Entonces estamos después de la Segunda Guerra Mundial, que llega hasta 1946, y el de justo antes de que terminara la Guerra de Vietnam, en 1975, pero bueno, ahí el mercado bajista llegó hasta el 73, y luego tenemos el del año 1980, que es donde terminó, pero hay una cosa que hay que tener muy presente, y es que no es lo mismo un bear market después de una guerra mundial o de una guerra en la cual obligas al país, a la potencia más grande del mundo en aquel momento, que eran los Estados Unidos, a dejar de respaldar su moneda con oro después de todo el dinero que estabas gastando, a la situación que tenemos ahora, que fue que simplemente entre comillas, se ofrecía
préstamos a una tasa de interés ridículamente bajo, donde todo el mundo se endeudó hasta las cejas e intentó crecer de forma desmesurada y nos trajo hasta este momento en el cual tenemos una inflación tan alta, ¿vale? Pero hay que ver que siempre hay luz más allá del túnel. Pero como siempre, hay que tener un poco de visión a largo plazo, porque sí es cierto que estamos ahora en un mercado bajista, que por definición es cuando los precios están más baratos, en comparación, por supuesto, con el siguiente bull market, porque todo esto siempre es igual, es decir, si compras acciones o criptomonedas de algo potente, en el próximo bear market su precio va a ser más alto que en el anterior bear market. Y por supuesto, si compras de bear market a bull market es donde se hace, cuando se crea riqueza, ¿no? Porque fíjate en los órdenes de magnitud, es decir, por ejemplo, si cogemos la de 1980, vale, pues bajó un 25%, ¿vale? Y luego, si lo cogemos desde el 1 otra vez, te hizo un casi por 2,4, 2,3, que sería hacer como casi un por 3 desde el 0,75, ¿vale? Si cogemos la del 2008, pues bajó un 50%, y si lo cogemos desde el original, desde el 1, desde que empezó el bear market, se hizo un por 2, y si lo coges desde el 0,5, se hizo casi un por 5, se hizo un por 4 y poco. Vale, es que eso es como hay que ver las cosas, es decir, porque estamos hablando de menos de 5 años, ¿vale? No estamos hablando de que se lo dejes a tus nietos, ¿vale? Estamos hablando de que los bear markets, como ya te he dicho anteriormente, por lo general suelen durar entre 10 y 15 meses, ¿vale? No se sabe cuánto va a durar, porque nadie puede ver el futuro, ¿sabes? Si pasado mañana igual Putin empieza a lanzar bombas nucleares, en realidad no importa, porque vamos a tener que vivir debajo de un búnker y, pues, yo que sé, comerciar con cigarrillos y balas. ¿Entiendes? Pero lo más normal sería que no sucediera, y a ver... Y habrá que, pues no sé, ser un poco optimista y mirar un poco a largo plazo, ¿vale? Y de nuevo, quiero recalcar muy mucho que este bear market, en el caso de criptomonedas, vale, sí, fue catalizado por el desastre de Luna, pero en lo que es el clima macroeconómico es debido a la inflación, y que la inflación la crearon los bancos centrales, y los problemas inflacionarios son los que los bancos centrales, por suerte o por desgracia, tienen más mano, o aunque hagan medidas muy impopulares como puede ser la subida de tipos de interés, son medidas que funcionan para hacer este tipo de cosas. El problema es cuando entidades muy grandes, como puede ser Credit Suisse o Deutsche Bank, si en realidad es cierto que van a tener problemas, no están bien manejadas y no manejan bien su riesgo, se vayan a pique por culpa de que se suban estos tipos de interés. Justo cuando este tipo de instituciones tenían que ser aquellas que jamás se vieran afectadas por este tipo de movidas, que por algo son banqueros y por algo cobran, ¿no? Bueno. Entonces, si el vídeo te ha gustado, por favor dale a like y suscríbete, porque ya sabes que en el pasado a quien había que impresionar para que tus vídeos se dieran más era la gente, y hoy en día hay que impresionar al algoritmo. Y si quieres comprar alguna acción, alguna criptomoneda, puedes utilizar los links que tengo en la descripción, y así de paso me ayudas un montón. Nos vemos a la próxima.